Amén. Amén. Continuamos en el libro de Romanos, capítulo 12. Amén. Ya Saulo de Tarso ha terminado de exponer lo relacionado con lo que ha pasado con Israel, con el pueblo judío que no creyó, con el remanente del pueblo judío que sí creyó, con los gentiles que han creído, y la exhortación que él da a los gentiles a no ser vanagloriosos delante del pueblo judío que no cree, porque también ellos un día Dios también tendrá ¿qué? Misericordia, que todos los creyentes de las naciones han sido injertados en el olivo natural, y que no son los creyentes de las naciones los que sustentan al olivo, sino que el olivo nos sustenta a todos nosotros. Amén. Hablando del olivo, hablando de todo el grueso de israelitas que han conformado el pueblo de Dios, todos los que han sido fieles en cada generación, desde Abraham, de Isaac, de Jacob, y todos los que en cada generación han sido fieles. Amén. Los profetas y todos ellos. Entonces ahora Saulo, habiendo terminado ya con esta enseñanza acerca de qué pasó con Israel, qué es Israel, o qué está pasando con Israel, entonces ahora vuelve a retomar el tema de lo práctico para el creyente. Amén. Volver a retomar lo que venía hablando en los capítulos 6, 7 y 8, donde se estaba explicando cómo es que debe vivir el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha muerto a través del bautismo en el cuerpo de Jesús el Mesías y ha resucitado para nueva vida. Entonces, ya habiendo pasado la explicación de Israel, de lo que pasó con Israel, o de lo que está pasando con Israel, ahora vuelve a retomar el tema de lo que es, cómo debe ser la vida práctica del que ha creído. Amén. Y aquí, que Dios nos permita realmente poder entender y comprender, y que Dios lo afiance en nuestro corazón para que realmente podamos vivir como se espera de nosotros. Amén. Dice el capítulo 12: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Amén. Así que él retoma este tema de la fe del creyente, de la vida del creyente, exhortándolo a que realmente disponga su vida de tal manera que sea un sacrificio vivo. Y lo que está en la mente de Saulo, y lo que él quiere poner en la mente de los romanos a quienes le escribe, tanto judíos como de las naciones, es el hecho de que cuando una persona venía delante del altar, delante de Yahweh, y traía su holocausto, su sacrificio, y allí entonces lo degollaban, lo sacrificaban y lo consumían entero en el altar. Amén. Entonces, cuando él habla de sacrificio vivo, lo que viene a nuestra mente es el hecho de que así nosotros, no como el sacrificio de animales, que era un sacrificio muerto, porque una vez que moría se consumía y se acababa. Nuestro sacrificio, cuando él dice sacrificio vivo, significa que es algo que es constante, que es permanente, que es día a día, que no es algo que hago hoy y el resto de la semana me la paso apartado de Dios, lejos de Dios, sin comunión con Dios. Amén. Que es tristemente, por eso hay un llamado: no dejéis de congregaros. Amén. Pero más que no dejar de congregarnos, es no dejar
de tener comunión íntima con nuestro Padre cada día. Amén. No es solamente venir el Shabbat o el sábado, no es solamente venir el domingo o los días de reunión que hay, que se pueden venir y gozarse y alegrarse, y después durante toda la semana la Biblia, cuando llegue el próximo día de congregación, no se sabe ni dónde está la Biblia porque la hemos dejado por ahí donde no sabemos dónde. Amén. Entonces, lo que él está diciendo es, el sacrificio vivo es algo que es diario, que es constante, que es permanente. Pero también dice que sea vivo primeramente, pero también que sea santo. Y esto nos trae a la mente cuál era la Torá, la instrucción o la ley para los sacrificios, qué tipo de animales se podían sacrificar y cómo debían ser esos animales. Tenían que ser sin ninguna falta, sin ninguna tacha, sin ningún defecto. Amén. Para que fuera agradable, para que entonces el olor del holocausto, cuando que estaba quemando, subiera y fuera agradable delante de Elohim. Pues así nuestra vida también tiene que ser de esa manera, que nuestra consumación nuestra en el altar de Dios suba de tal manera que realmente sea agradable a Dios, porque es santa, porque viene de un sacrificio que se está perfeccionando, que busca ser perfecto, que busca agradar y obedecer al Padre y hacer su voluntad. Amén. Por eso tiene que ser santo, que significa consagrado, separado, apartado. ¿Para quién? Únicamente y exclusivamente para servir a Elohim, para servir a Dios. Amén. Y luego nos habla de que este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es por causa de que Él es nuestro culto racional, o sea, le servimos ¿con qué? Con entendimiento. No es algo casual, no es algo que alguien se inventó, es algo que lo hacemos en la medida que vamos entendiendo y comprendiendo lo que somos, lo que Dios, lo que Elohim, el Padre, ha hecho de nosotros y lo que Él espera de nosotros. Amén. Eso es lo que Saulo está poniendo allí, y ahora más adelante él va a ir explicando más explícitamente en qué consiste este sacrificio, cómo es que debemos vivir como creyentes. Amén. Y vamos a recordar algunas cosas que ya él dijo antes, en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, que tienen que ver con esto de ser sacrificios vivos. Amén. Como cuando él dice que el pecado ya no reine más en nosotros. Amén. Un sacrificio vivo, santo, claramente no puede tener falta, no puede tener pecado. No puedo venir volviendo al pecado a pretender ser un sacrificio delante del Padre, porque claramente no sería agradable. Amén. Entonces, por eso el llamado de Yahweh, el llamado de Elohim a Israel, ¿cuál fue? Sed santos porque yo soy santo. O sea, el creyente tiene que buscar ser digno de aquel a quien sirve, aquel a quien invoca. Y una de las cosas interesantes en cuanto al servicio a Elohim es que en el pacto que hacemos con Elohim, con nuestro Padre, primero aceptamos el pacto y después se nos dicen las condiciones. Amén. Cuando Israel estaba en el monte Sinaí y el Señor dijo: voy a hacer un pacto con ustedes, entonces dijo las 10 palabras allí, ¿verdad? Y luego ellos dijeron: oiremos y ¿qué? Y haremos. Pero realmente ellos no comprendían toda la instrucción, aún no tenían toda la instrucción que iban a recibir. Y cuando empiezan a recibir toda la instrucción, es que entonces empieza el problema, porque empiezan a quejarse. Amén. Y empiezan a portarse mal y a rebelarse. Amén. Y así pasa con nosotros.
A todos nosotros se nos ofrece el Evangelio. Dios ofrece su pacto. El Padre ofrece su salvación, ofrece la gracia. Y cada uno de nosotros decide tomarla. Pero una vez que la hemos tomado, entonces se nos dice, mire, el pacto consiste en esto. Pero ya tú lo tomaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? O lo aceptas o lo abandonas. No hay otro camino. No se puede decir, yo lo acepto, pero voy a querer seguir haciendo como yo quiero. No se puede. Amén. Porque entonces Dios va a tener que hacer algo que en realidad tal vez no quiera hacer, que es disciplinarnos, para que entendamos, como tuvo que disciplinar muchas veces a Israel. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, porque fueron duros de cerviz, porque fueron duros de corazón. Amén. Y nunca quisieron entender que o aceptaban el pacto o tenían que salirse de él, hasta que Elohim tuvo que sacar 10 tribus fuera de ese pacto. Amén. Cuando les dijo a Israel, al reino de Israel, ya no sois pueblo. Amén. Así que lo que Saulo está diciendo, ya hemos entrado, ya hemos creído, nos hemos bautizado, hemos recibido todo lo que el Padre tenía para nosotros, para que podamos vivir como Él quiere, para que alcancemos la meta de lo que Él quiere. Pero ahora esto es lo que se nos demanda, esto es lo que se nos pide, y es aquí donde cada quien tiene que decidir si entra a hacer la voluntad de Elohim o entonces se aparta nuevamente y se vuelve atrás. Y dice, no, esto está muy difícil, esto está muy pesado, esto está muy exigente, así que yo mejor me vuelvo por donde venía. Amén. Así que esto es voluntario. El sacrificio vivo es que es voluntario, no es forzado. Dios, el Padre, no fuerza a nadie a que entre en pacto con Él, no forza a nadie a que esté en comunión con Él. Es algo que tiene que venir de cada corazón, voluntariamente, pero con entendimiento, sabiendo a quién hemos venido, a qué hemos venido y qué es lo que vamos a recibir. Amén. Luego dice que no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces, una vez que decidimos ser un sacrificio vivo, el primer tropiezo que vamos a tener para no llegar a hacerlo es que entonces nosotros empecemos a adaptarnos nuevamente ¿qué? Al mundo, a la forma de pensar del mundo, a la forma como el mundo valora las cosas, a los hábitos del mundo, a las costumbres del mundo, a los pensamientos del mundo. Amén. Y ahí viene un montón de cosas que tendríamos que analizar, de cómo piensa el mundo y cómo debemos pensar nosotros. Y toda la instrucción que viene en la Escritura es para eso, para que nosotros empecemos a diferenciar, a discernir qué es lo que es agradable delante de Dios, qué es lo que es bueno delante de Él y qué no. Cómo piensa el mundo y cómo Dios espera que nosotros pensemos. Entonces, en la medida que el hombre se sacrifica, en la medida que el hombre cada día se va consumiendo en el servicio a Dios, en la comunión con Dios y en la piedad, entonces Dios va haciendo algo también. Dios va renovando nuestra ¿qué? Nuestra mente. ¿Cómo lo va haciendo Dios? ¿Cómo Dios va a renovar nuestra mente? ¿Y para qué renueva Dios, el Padre, nuestra mente? Para que cada día yo comprenda más lo que es bueno y lo que es agradable delante de Él, para que yo no esté inventando, para que yo no esté diciendo, es que es esto, debe ser aquello. No, la instrucción está aquí. Cómo se debe hacer y por qué se debe hacer está aquí en todos estos libros. Amén. No está en una sola palabra, es un estudio. Por eso vemos que en cada carta que Saulo escribe a las diferentes congregaciones, habla casi de las mismas cosas, pero con diferentes palabras, con diferentes exhortaciones, pero en todas casi habla las mismas cosas. En una va ampliando más los conceptos que en otras ya ha establecido. Será porque unas congregaciones estaban más atrasadas que otras estaban más adelantadas, y de acuerdo a la congregación, así también él pues explicaba mucho más lo que quería que las congregaciones entendieran en cuanto a la voluntad y en cuanto a la fe, en cuanto a la piedad. Amén. Entonces dice, no os adaptéis al mundo,
sino ser transformados por la renovación de la mente. No adaptarse al mundo quiere decir que yo no puedo pensar como el mundo piensa. ¿Cómo piensa el mundo acerca del matrimonio? ¿Cómo piensa el mundo acerca del divorcio? ¿Cómo piensa el mundo acerca de las riquezas? ¿Cómo piensa el mundo acerca del poder? ¿Qué le decía Yeshua, nuestro Señor, a los discípulos? Les decía, los gobernantes del mundo se enseñorean sobre las naciones, pero vosotros no haréis así. Y allí uno empieza a ver, si uno empieza a ver la enseñanza de Él con los discípulos, uno puede ir diferenciando por qué les decía esas cosas. ¿Cómo pensaba el judaísmo de aquella época, los judíos, cuando Él les decía, cuidado con la hipocresía o con la levadura de los fariseos? ¿Qué es lo que quería decirles? Cuidado con lo que ellos, ¿qué? Piensan y creen y enseñan, porque ellos piensan y enseñan conforme a ¿qué? Al mundo. Pablo lo dice en otra carta, ¿verdad? Porque enseñan conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Dios, a la sabiduría de Dios, al Espíritu de Dios. Entonces, claramente, cuando uno lee los evangelios, uno tiene que empezar a ir mirando cómo era que el Señor iba instruyendo a los discípulos para que enseñarles a diferenciar, a discernir entre cómo piensa el mundo, cómo piensan los hombres, qué buscan los hombres y cómo es que nosotros debemos pensar y qué es lo que Dios quiere que pensemos y que hagamos. Amén. Por eso les decía, en cuanto a que a los fariseos y a los líderes les decía, vosotros buscáis glorias los unos de los otros. Yo no busco gloria de los hombres, yo busco la gloria de aquel que me envió. Amén. Entonces, aún en eso tenemos que tener cuidado, porque ¿qué es lo que busca el mundo? Gloria de los hombres. Amén. Que unos se salten a otros y se dan golpecitos en la espalda y se alaban ellos mismos. Amén. Pero el verdadero creyente no tiene que estar pendiente de que alguien venga a decirle bien, lo has hecho bien, lo estás haciendo bien. Lo único que importa es que el que está arriba le diga, ponga en tu corazón que tienes gozo y que estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, aunque el mundo ni lo entienda ni lo comprenda. Amén. Entonces dice, no os adaptéis al mundo. Hay una frase muy que cuando uno corrige a una persona o quiere enseñarle algo acerca de alguna costumbre o algún hábito del mundo, entonces la respuesta es, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Verdad? ¿Usted ha tratado de corregir a alguien y le salen con eso? Pero es que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué hay que decirle? Pero es que tú no eres todo el mundo. Y tú no eres del mundo. Así que no puedes hacer lo que todo el mundo hace. Porque está claro que es el mundo que lo hace, no tú. Amén. Entonces, cuando alguien trata de corregir, o si no te salen con que, eres un legalista, eres un religioso. Amén. Y entonces buscan cómo justificarse para que no realmente. Pero eso lo hace aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Yeshua dijo algo muy interesante, nuestro Señor, a los que lo oían. Les dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi doctrina es de el Padre. O sea que él sabía que todo lo que él hablaba la gente no lo iba a entender, solamente aquellos que querían hacer la voluntad de Elohim. Los demás van a relinchar, van a murmurar, van a criticar, van a juzgar, porque ellos no lo entienden, no lo aceptan, no lo comprenden, porque en realidad lo que sucede es que no hay deseo de hacer la voluntad de Dios en nuestros corazones. Y mientras no tengamos deseo de hacer la voluntad de Dios, siempre tendremos pretexto y lucha con lo que Dios nos demanda, con lo que Dios nos pide. No es el que está al frente, aunque uno se puede equivocar, uno realmente se puede desviar un poco, pero si el que quiere hacer la voluntad examina la Escritura y se da cuenta que lo que se está diciendo y se está enseñando es conforme a la voluntad de Dios, entonces no hay por qué protestar ni por qué sentirse mal. Amén. Dice, no os adaptéis al mundo, y aquí vuelvo, repito, el tema es extenso, habrá que pensar en todos los tópicos. Amén. Y en todos los pormenores de la vida, en que cómo el mundo actúa y cómo debemos actuar.
nosotros. Amén. Saulo va a traer algunas cosas que vamos a ir comparando aquí más adelante. Amén. Dice que si nos he transformado por la renovación de la mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Ahora, ¿quién renueva la mente? Dijimos. Vamos a Tito, lo llevo allí para que lo vean y Tito 3:5 y volvemos otra vez aquí. Tito 3:5. ¿Lo tienen mis hermanos? Leamos desde el 4. Libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Elohim nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, que es a través del bautismo, ¿verdad? Y de la renovación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Así que la renovación viene porque es el Padre el que nos va permitiendo que nosotros vayamos cada día entendiendo y comprendiendo más qué es lo bueno y qué es lo agradable y qué es lo justo y qué es lo santo delante de Él, y cómo podemos entonces ir midiendo y comparando el pensamiento del mundo con lo que el Padre nos va revelando y nos va enseñando. Amén. Luego dice que, ahora, ¿por qué la renovación de la mente? ¿Por qué se debe renovar la mente? Porque ninguno de nosotros somos inocentes. Todos nosotros aprendimos mañas, aprendimos hábitos, aprendimos costumbres del mundo que aún están aquí. Mira, si hay alguien que conoce la maldad que hay en el mundo, somos nosotros mismos, porque nosotros un día también la practicamos. Aún aquellas cosas que se aparentan ser buenas van contaminadas de maldad y de malicia. Amén. El creyente conoce estas cosas. ¿Por qué? Porque él las practicó y él las vivió. Amén. Así que no somos inocentes en cuanto al mal. Sabemos cómo opera el mal. Sabemos lo que hay en la carne y los deseos de la carne y lo que el hombre hace por querer alcanzarlos. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno en diferente manera ha experimentado estas cosas. Tal vez uno experimentaron unas cosas, otros experimentaron otras, pero todos hemos experimentado el mal. Amén. Así que no somos inocentes. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar el chip. Pero ese chip no se cambia, no quitan uno y ponen otro, sino que hay que irlo cambiando nosotros mismos. Amén. Hay que ir renovando el pensamiento, que lo que antes pensábamos, cómo hacer aquello para lograr aquello, ahora Dios me dice, no es eso, ni es así. Y tengo que empezar entonces a entender cómo es que debo obrar y cómo es que debo proceder. Si antes la costumbre es que hay que vengarse, diente, ojo por ojo y diente por diente, Dios dice, un momento, la venganza ¿qué? Es mía, dice el Señor, no os venguéis. Si antes quería hacerle daño y el mal a aquel que me había hecho el mal, ahora tengo que hacerle ¿qué? El bien. Y allí empezamos, allí va la Escritura, a irnos renovando el pensamiento y a cambiar nuestra mente para que entonces podamos ya ir apartándonos de lo malo para acercándonos más a lo bueno. Amén. Dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. Recuerde que la renovación de la mente viene en la medida que el hombre se consume en la comunión con Dios. Entre nosotros más nos acercamos a Dios, entre nosotros más empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que uno comienza con una oración muy egoísta y muy chiquita. Generalmente uno aprende, lo primero que aprende uno que es el Padre Nuestro. Porque en el catecismo lo primero que se enseña a orar es que el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro es cortito y es muy abstracto. Pero en la medida que la persona va entrando en comunión con Dios y se va consumiendo, y Dios le va mostrando y lo revelando las diferentes necesidades que hay, no solamente las nuestras, sino que tantas necesidades que hay alrededor nuestro, entonces nuestra oración va aumentando. Y ya pasa de ser de 5 minutos
hacer de 10 minutos, de 15 minutos, de media hora, de una hora. Amén. ¿Por qué? Porque cada día Dios nos va dando entendimiento de lo que es su amor, de lo que es su misericordia, de lo que es su justicia, de lo que es anhelar la salvación de las almas, de la liberación de los cautivos del alcohol, de las drogas, de la prostitución y de todas estas cosas. O sea, nuestro amor va haciendo que nuestra mente, Dios va haciendo que nuestra mente se renueve en cuanto a lo que realmente vale la pena, en lo que realmente es importante para Él. Amén. Y es allí donde entonces cada día vamos entendiendo y comprendiendo más en qué consiste realmente nuestra santificación y nuestra perfección. Amén. Dice, si nos he transformado por la renovación de la mente, por eso en otra parte, en otra carta, Saulo dice, despojaos del viejo hombre. Amén. ¿Que está qué? Viciado con toda malicia, pecado y maldad. Ese viejo hombre lo teníamos nosotros. Amén. Y aún hay partecitas ahí todavía que hay que quitarlas todavía. Amén. Que hay que despojarnos de ellas. Amén. Y dice, y renovaos del nuevo hombre, hecho conforme ¿qué? La justicia y la verdad que es en Jesús el Mesías. Por eso es que, ¿cuál es la meta que todo creyente tiene que seguir? ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es la imagen que tiene que seguir? El Mesías. Cada día tengo que mirarme en el espejo y en el espejo de la Escritura. Amén. Y me puedo mirar en el espejo de vidrio allí, empiezo a mirarme si me ha crecido la barba o no me ha crecido. Amén. No, en el espejo de la Escritura, donde la Escritura me va mostrando qué tanto me estoy acercando a esa imagen de Jesús el Mesías o qué tan distante estoy. Amén. Es la Escritura la que me va diciendo, vas caminando o te estás atrasando. Amén. Depende de cómo cada quien vaya buscando este conocimiento. Por eso dice Saulo en otra parte, dice, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria. Cada vez que nos aproximamos más a parecernos a Él, a ser semejantes a Él, entonces cada vez esa gloria se va manifestando en nuestras propias vidas. Amén. Pero es algo que cada quien tiene que experimentar y cada quien tiene que buscar. Amén. Recuerde, no somos inocentes. En nosotros hay mucha malicia. Aprendimos mucha malicia y mucha maldad. Y tenemos que aprender a sacar eso de nuestra mente y empezar a ver las cosas tal como las vivió Yeshua, el Mesías. Él es nuestro modelo. A Él tenemos que seguir sus pisadas. Al principio nuestras pisadas se ven como que están lejos de las de Él. Pero poco a poco las pisadas nuestras van pisando un poquito las pisadas de Él, hasta que se van emparejando. ¿Amén? Es un proceso que nos lleva toda la vida, pero que cada día lo que Dios ve es nuestra intención de cada día perfeccionarnos y hacernos más semejantes a Él. Amén. Por eso dice, hay un mandato, ¿verdad? El que dice que creer en Yeshua, dice que viva como Él vivió. O sea, imítalo. Amén. Por eso Saulo también decía, imitadme a mí como yo imito al Mesías, pero en realidad debemos imitar a quién? Al Mesías. Saulo lo decía a los que estaban con él, que estaban vivos, que veían su caminar. Amén. Pero en realidad el llamado es a conocer y a imitar a Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Aquel que aún los mismos judíos hoy en día que no creen, aceptan de que fue un hombre que caminó rectamente. Amén. Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. O sea, ¿para qué es que Dios renueva nuestra mente? ¿Para qué es que nuestra mente es renovada? Para que vamos entendiendo qué es lo que es bueno delante de Dios. Porque hay un texto que dice, aquello que los hombres tienen por... ¿cómo es que es la palabra? Aquello que los hombres tienen como por algo importante o valioso, dice, delante de los dioses, delante de Elohim es abominación. O sea, que aquello que para los hombres es glorioso o tiene gloria, delante del Padre, puede ser que eso sea abominación. Amén. Porque ahí es donde se diferencia lo que es el pensamiento del mundo, lo que es la sabiduría del mundo y lo que es la sabiduría de ¿quién? De nuestro Padre. Amén. Y la sabiduría de Dios viene de ¿dónde? De arriba, no del mundo.
viene de lo alto, y es pura, y es santa, y es buena, y es perfecta. Amén. Así que tenemos una tarea por delante, como dice Pedro, para que no estemos ociosos, y para que no estemos sin fruto. Amén. Tenemos mucho por hacer. Dice, lo aceptable y lo perfecto. Por eso el Señor Yeshua corregía mucho a los fariseos en cuanto a ciertos pensamientos que ellos tenían delante del pueblo y delante de los discípulos. ¿Para qué los corregía delante de ellos? Porque aquello que los fariseos tenían o los judíos tenían por bueno o por aceptable delante de Dios o por perfecto, el Señor les decía, no es así. Lo que Dios realmente quiere es esto. Por eso cuando les recalcó, ustedes diezmáis la menta, el comino y el eneldo, pero olvidáis lo más importante de la ley. O sea, de nada sirve que creas que esto es más importante cuando realmente... Y por eso es que él dijo, cuando dijo acerca de la ley, dice, porque aquel que enseña, el que tenga un mandamiento como pequeño, ¿verdad? Pequeño será llamado del reino de los cielos. Y los fariseos de cierta manera tenían lo que era la justicia y la piedad y la fe como algo menos que diezmar. ¿Amén? Por eso es que los corrigió, y hay muchas otras cosas. En el lavado de las manos los corrigió diciendo que, ¿cómo los corrigió? Diciendo él, vosotros estorbáis el mandamiento de Elohim, cuando le dicen a un hijo que no ayuda a su padre porque lo ha consagrado a Dios. Y entonces establecían que un mandamiento es mejor que otro, que era mejor dar la ofrenda al templo y no ayudar a los padres, cuando el mandamiento es que honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y así invalidáis, dijo él a ellos, el mandamiento de Elohim. Entonces fíjense que si uno lee con detenimiento todas las correcciones que él le hizo a los fariseos y a los líderes de Israel y al pueblo judío de aquella época, tienen que ver con lo equivocados que ellos estaban en cómo interpretaban ciertas cosas, que para ellos era buena y era agradable según ellos para Dios y era perfecto, pero el Señor le dice, no, eso es lo que ustedes creen, pero delante de Dios esto es abominable, porque ustedes están haciendo una cosa pero están dañando otra. Amén. Y ahí fue cuando explicó que en la ley no hay algo que sea más grande o más pequeños, aunque cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento de todos, dijo, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el que hace esto, en esto consiste toda ¿qué? Toda la Torah, toda la instrucción. Amén. Y ahora ya, habiendo dicho esto, Saulo claramente va a pasar a poder explicar cuando el creyente sabe, entiende la voluntad de Dios, está dispuesto a agradar a Dios, está dispuesto a obedecer a Dios, está dispuesto a servir a Dios, está deseando amar al Padre y a Jesús el Mesías, entonces ahora va a saber cómo comportarse con lo que Dios le va a dar. ¿Qué es lo que Dios nos da a los creyentes? Dones. ¿Qué voy a hacer con los dones? ¿Qué pasa con los dones si yo no soy alguien que realmente ama a Dios y busca la gloria de Dios y no la de uno? Pues que los dones los voy a usar ¿para qué? Para mi propia gloria, para mi propio beneficio. Amén. Recuerde que los dones son irrevocables. Una vez que Dios te los da, allá tú lo que haces con él. Amén. Por eso es que muchos en aquel día le dirán al Señor, que le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanidades y todas estas cosas. ¿Y qué le dirá él? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Amén. Así que el don no significa que uno, y es ahí donde mucho pueblo se equivoca, que miden la unción de un hombre o de un servidor de Dios por los milagros que hace, o por la profecía que da, o por las sanidades que hace, cuando esas cosas no miden realmente la santidad de la persona. Amén. Recuerde que un profeta puede dar falsa profecía. Amén. Alguien que hace milagros o sanidades puede ser que solamente lo está haciendo para beneficio de
de Él y no para la gloria de Dios, aunque Dios lo permite que haga eso, porque al final las almas pueden estar viniendo para acercarse al Padre, pero Él no va a tener ningún beneficio. Por eso es que las personas que miden la unción, y medir la unción es lo más ilógico, porque recuerde que los sumos sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos, y no por ser ungidos fueron buenos, ni fueron perfectos, ni hicieron el bien. Hubo muchas personas ungidas que se portaron mal y que hicieron el mal. Amén. Así que así también nosotros, no porque tengamos la unción, no por eso entonces significa que realmente somos confiables. Por eso es que hay que examinar lo que se dice, examinar la Escritura, para saber en qué dirección va esa palabra, qué es lo que están buscando con lo que se enseña, con lo que se dice, hacia dónde nos quieren llevar, a poner los ojos en la carne y en las cosas materiales, o a poner los ojos arriba, a levantar la mirada arriba y a buscarlo de arriba, a hacer tesoros arriba y no aquí en la tierra. Amén. Dice: ordeno pues por la gracia que me fue dada, capítulo 12 de Romanos, versículo 3, que no piense más altamente de lo que debe pensar. Primeramente, o sea, no te creas más que nadie. Amén. Nadie es más que nadie delante del Padre. Aun cuando se nos den más dones que otros, o cuando se les dé más dones que otros, nadie puede considerarse mejor ni más que nadie. Amén. Porque Dios no mide nuestro amor por el servicio que hacemos, sino que el corazón con que lo hacemos. Amén. Dice que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad. O sea, deténgase a pensar, medite bien. Amén. Antes de tomar actitudes, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. O sea, cada quien realmente ha recibido de Dios lo que le ha dado, pero aun cuando el Señor le dé a unos talentos y dones más que a otros, recuerde que el Mesías puso una enseñanza, una parábola, ¿verdad?, donde dice que a un siervo le dio un talento, y a otro siervo le dio 2 talentos, y a otro siervo le dio 5 talentos, pero no porque el que le dio 5 o el que le dio 2 o el que le dio 1 fuera uno más que otros, simplemente que es más responsabilidad. Amén. Pero al final, si el que le dio 1 trabaja y se esfuerza y hace otro, es como el que le dio 5 e hizo 5. Amén. Porque al que más se le da, ¿qué? Más se le demanda, más se le exige. Así que entre más tú quieras, más nos van a pedir. Entre menos se nos conceda, pues así mismo tampoco menos se nos exige. Amén. En cuanto a los dones, en cuanto a la santidad, olvídese. Eso es regla para todo el mundo. Amén. Porque la medida es una sola. Luego dice: porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aquí va a traer una analogía entre lo que es el cuerpo físico y lo que es el cuerpo del Mesías. Amén. Dice: así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía, según el entendimiento de la fe. Si de diaconado, en el servicio; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con generosidad; el que cuida de los demás, con diligencia; el que hace misericordia, con alegría. O sea, cada quien use su don, pero úselo con amor, úselo con buena voluntad, úselo primeramente voluntariamente. Amén. Pero también deseando agradar a Dios, deseando servir a Dios, deseando glorificar a Dios en lo que puede hacer al servir a otros, porque todo esto son servicios. El que profecía, porque ¿qué es lo que hace la profecía? Esta profecía no es la que habla de anunciar cosas nuevas y ocultas. Esta profecía es la de anunciar el Evangelio. Porque cuando usted le dice a la persona que está afuera: si continúas en tus pecados morirás. ¿Eso qué es? Profecía.
Así que la profecía que habla aquí la Escritura es la de dar a conocer las buenas nuevas, el testimonio de Dios, la voluntad de Elohim. Amén. Y claramente hay que hacerlo con entendimiento, pero hay que hacerlo con misericordia, hay que hacerlo con ¿qué? Con amor, hay que hacerlo con verdad. Amén. Así que claramente cada quien, y aquí lo hemos dicho, y yo espero que usted lo aplique en su vida, cada quien tiene que buscar, entender y conocer cuál es el don que Dios le ha dado. Amén. Porque Dios no sustenta inútiles ni ociosos. Amén. Así que todos tenemos algo que hacer, algo que ofrecer. Amén. Ahora lo que tengo que descubrir es qué es lo que Dios me dio. Y si uno realmente en su corazón anhela servir a Dios y amar a Dios, Dios se lo va a revelar, Dios se lo va a mostrar. A veces te lo va a mostrar de una manera que usted ni lo pensaba. Amén. Pero es algo que, por eso el sacrificio vivo, o sea, cada día yo tengo que estar atento a lo que el Padre está obrando en mi vida. ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está señalando para que entonces yo pueda ir por ahí? Amén. Y no me haga entonces rebelde. Y no pase que como que el que recibió un solo talento, que se puso a pensar que qué podía hacer con eso. ¿Y fue qué hizo? Lo enterró porque tenía miedo que lo fuera a perder. Amén. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y habla de diferentes dones que hay aquí, de servicio. Para Dios, tanto el que se para al frente, tanto el que hace milagros y sanidades, es tan importante como el que ayuda a limpiar, como el que le sirve un vaso de agua a un siervo o al prójimo. Para Dios eso es igual. Para Dios, entendámonos, para los hombres, nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza porque en las iglesias tristemente hay esa carnalidad, que a los siervos, a los pastores se les ve como si fueran mucho más que cualquiera en la congregación, cuando en realidad ellos deberían ser los más pequeñitos. Porque ¿qué dice la Escritura? El que quiera ser grande, hágase siervo de todos, sirva a todos. Amén. Entonces, pero nosotros, y es ahí donde entra lo que Saulo dice aquí, hay que sacar el mundo de nuestra cabeza. Pues si seguimos con esa mentalidad del mundo que teníamos antes, entonces, ¿cómo Dios va a renovar nuestra mente? ¿Amén? Tenemos que empezar a ver las cosas como el Padre nos la enseña. Hay gente que busca grandezas. ¿Amén? Se les ve, se les nota que lo que buscan es ¿qué? Fama, importancia. Eso se va viendo porque, ¿qué dice la Escritura? Por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces, recuerde, delante de Dios todos somos iguales, todos somos importantes. Amén. Ahora, cada quien preocúpase por esforzarse un poco más, que no nos pase a nosotros como dijo Jesús el Mesías, que cuando hayamos hecho la tarea, si es que la terminamos, ¿verdad? No digamos, ya la hice, sino que dijo el Mesías, ¿qué le enseñó a los discípulos? Cuando ustedes terminen lo que se les mandó a hacer, siéntanse y diga, siervo inútil soy, porque solamente hice ¿qué? Lo que se me mandó a hacer. Si eso debe decir aquel que se esforzó para hacer lo que Dios le mandó a hacer, ¿cuánto aquel que no ha hecho nada? ¿Cuánto aquel que no ha tratado de hacer lo que Dios le mandó a hacer? Amén. Entonces, hay que tener cuidado, mis hermanos, porque entonces vamos a estar caminando mal. Amén. Hay otros que, dice la Escritura, que han construido una gran obra, y ya un montón de obras. Pero ¿qué pasa con esas obras que llevamos? Hay un aro de fuego allá, pásela por ahí. Lo que logre pasar, eso es lo que se te pesará. Amén. Y dice que muchos sus obras son de paja y de barro y de madera, y al final todo se quema y no les queda nada. Escasamente se salvan ellos solos. Amén. Que Dios nos ayude a poder entender y comprender qué es lo que realmente se debe edificar y qué es lo que no se debe edificar. Amén. Por eso Saulo decía, los discípulos ponen el fundamento, que Jesús me decía, pero cada quien mire cómo que sobreedifica. Así que es tarea de cada quien, no es tarea del pastor ni de los profetas,
Cada quien tiene que preocuparse por su propia vida, por cómo edifica su vida. Aquí venimos solamente a recibir información, a recibir enseñanza, pero en la semana tenemos que estar haciendo ¿qué? Lo que hacen los animales, ¿verdad? Y que empiezan a devolver y a rumiar y a rumiar y a exprimir lo que se comieron antes. Amén. Características cristianas, voy a dejarlo allí. Creo que por la tarde continuamos con este capítulo, donde vamos a hablar ya no de la parte de cómo debo comportarme con los dones, amén, en el servicio a Elohim, sino que ahora también Saulo va a empezar a explicar cómo debe ser mi vida diariamente delante del prójimo, cómo debe ser mi vida de fe, mi vida de piedad delante de los demás. Ya no está enfocada en cuanto a los dones, sino a cómo yo debo ser, cuál debe ser mi testimonio, amén, delante de los hombres y delante de Elohim, amén. Así que vamos a dar por ahí, por ahora hasta aquí, y por la tarde entonces continuamos con este capítulo, entendiendo de que es parte de la misma enseñanza, amén, de la misma explicación en cuanto a hacer un sacrificio ¿qué? Vivo y agradable y santo delante de Elohim. Y aquí es donde vamos a entender lo que es la parte santa. ¿Qué es ser santo realmente? ¿Cómo es que debemos comportarnos? ¿Cómo es que debemos vivir para cada día ser mejores? Amén. Amén, mi hermano. Esto no...